Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por hacerse un tiempo para compartir esta jornada con todos nosotros. Bueno, mi nombre es Tania da Rosa, yo soy abogada y voy a hablar un poco desde la experiencia como usuaria de la ley en estos 6 años que llevo integrada acá Info, y también como abogada en algunas causas que han tenido en algún caso bastante resonancia y en otras que han sido sustantivas de repente para las personas y no han trascendido tanto desde el punto de vista mediático. Me parece un punto central rescatar en esta conversación la importancia que tiene el tema de las excepciones y los mecanismos que tanto la ley nacional como los estándares del sistema interamericano han previsto para garantizar una adecuada aplicación de esas excepciones. Y en ese sentido, lo primero que me quiero subrayar, a pesar de que obviamente todos lo tenemos bien presente, pero bueno, me parece importante siempre subrayarlo, el derecho a acceso a la información pública es un derecho humano, ¿sí? Es un componente fundamental de la libertad de expresión, pero ciertamente la doctrina y la jurisprudencia ha desarrollado el concepto de derecho a acceso a la información pública como un derecho humano. Y en ese sentido es importante entonces tener presente siempre su universalidad, indivisibilidad, interdependencia, y el hecho de que cualquier limitación debe estar sujeta a un régimen estricto de excepciones previamente establecido por la ley, ¿sí? Esto es algo que generalmente uno siempre ve plasmado en las sentencias, este discurso, ¿no?, desde los derechos humanos. Eso generalmente uno siempre lo observa en los considerandos, pero sin embargo vemos que muchas veces luego en la aplicación, digamos, de ese concepto de interpretación estricta es en donde empiezan a aparecer ahí algunas zonas grises y algunas aplicaciones que en algunos casos han sido muy buenas, como en algunos casos que le ha tocado litigar a Martín. En algunas sedes hay un desarrollo y un estudio, se ve muy profundo del tema de la acceso a la información en base a la doctrina internacional, y bueno, y en otros casos vemos sí que si bien se subraya que las interpretaciones, como dice la ley nacional, que las excepciones son interpretación estricta, luego no se procede a un análisis y a la aplicación sobre todo del mecanismo que los estándares y la ley prevén en materia de, bueno, para aplicar una excepción es fundamental hacer lo que se llama la prueba de daño y interés público, y en ese sentido nosotros entendemos que es muy importante trabajar en este tipo de instancias, y también, digamos, desde la sociedad civil tenemos el desafío de acercarnos aún más a los operadores judiciales y también obviamente a los funcionarios que aplican la ley día a día en la administración pública, para continuar, digamos, difundiendo lo que son los estándares internacionales en esta materia. Y quisiera entonces retomar algunas 4 conceptos centrales que se desprenden del marco jurídico interamericano, que refieren a que toda limitación, o sea, que el primero, que el derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto, ¿sí?, que tiene ciertas limitaciones, que estas limitaciones deben de ser legítimas, ¿sí?, y de acuerdo a los estándares del sistema interamericano y a lo que establece el artículo 13 de la Convención Americana, estas limitaciones son legítimas cuando obedecen a un objetivo permitido por la Convención, que son asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás, proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. En segundo lugar, esos intereses ustedes los van a encontrar reflejados en el artículo 9 y 10 principalmente de la Ley de Acceso a la Información Pública. En segundo lugar, estos límites deben ser necesarios, ¿sí? Y ahí es fundamental tener en cuenta que estos límites deben ser impuestos para satisfacer un interés público imperativo, y la limitación, por lo tanto, debe ser conducente
a alcanzar ese objetivo, a proteger ese interés público imperativo que determina justamente la necesidad de imponer una excepción. Y en tercer lugar, la excepción debe ser proporcional, y en ese sentido hay recomendaciones muy concretas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana respecto a cómo debe de aplicarse ese test de proporcionalidad, y allí se habla de una prueba de 3 partes, ¿sí? Que implica que la excepción debe estar relacionada con el objetivo legítimo que la justifica, ¿sí? Que implica, en segundo lugar, que debe mostrarse que la divulgación de esa información efectivamente amenaza con causar un daño sustancial al objetivo que se intenta proteger con la excepción, y en tercer lugar se debe demostrar que ese daño es mayor que el interés público que existe en conocer esa información. Y es aquí, creo, en esta última, en esta última parte del test, donde muchas veces uno observa que todavía hay un camino por recorrer, tanto en vía administrativa como en vía judicial. El interés público, precisamente por la función que tiene el acceso a la información, como decía hoy más temprano Edison Lanza, ¿no? de robustecer el debate público y la libre circulación de ideas en una democracia, es un aspecto realmente central. Entendemos entonces que la adecuada aplicación de estos principios, de estas reglas, son fundamentales para robustecer lo que es la tutela judicial del derecho a acceso a la información pública. Me quiero referir brevemente a un tema que es de mucha actualidad en la región y que intuyo será también de mucha importancia y preponderancia informativa en Uruguay también en los próximos meses y años, dado todo lo que tiene que ver con la relevancia que la agenda pública tiene en los temas de seguridad, ¿sí? Entonces quisiera referirme brevemente a los temas vinculados al acceso a la información pública y información sobre seguridad pública, que la doctrina muchas veces se refiere como seguridad nacional. Entonces, allí lo interesante es plantear que, bueno, que aparentemente, a veces en forma aparente, pero a veces también en forma, real, existe una tensión entre el derecho a saber, el derecho al acceso a la información y la seguridad pública. Sin embargo, es también importante tener en cuenta que muchas veces los objetivos de seguridad pública se ven favorecidos cuando las personas conocen y acceden a información sobre el Estado. Y eso es una perspectiva que no hay que perder de vista. Entonces, para poder, armonizar esta tensión que pueda surgir entre el derecho a saber y la necesidad legítima de los Estados, ¿no? de garantizar la seguridad. Sabemos que los Estados están en este momento sometidos a gran desafío que implica la lucha contra el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, y que todo eso obliga permanentemente a estar tomando decisiones que ponen en tensión, en colisión, derechos fundamentales, la privacidad, por ejemplo. Entonces, es importante contar con algunos parámetros, con algunos lineamientos que puedan contribuir a aplicar esas excepciones, porque, como decía hoy Martín, en el caso de la ley de Uruguay, ustedes van a encontrar que el artículo 9 simplemente hace mención a que la información puede reservarse cuando comprometa la seguridad pública y defensa nacional, y no nos dice nada más. Entonces, es central poder interpretar, ¿no? De hecho, nosotros justamente desde varios colectivos de sociedad civil estamos pensando en mejoras a la ley, y este sin duda es uno de los puntos, tratar de tener la excepción en función del principio de la legalidad realmente definida para evitar o reducir al máximo la discrecionalidad. Entonces, estábamos hablando de que era importante los principios como forma, de orientar la aplicación de estas excepciones en materia de seguridad pública. Y allí quería comentarles, porque me parece que es un trabajo realmente muy importante que se ha hecho desde la comunidad académica, la sociedad civil, incluso han participado los relatores de todos los sistemas regionales de acceso a la información pública y libertad de expresión. Hay una serie de principios que se llaman los principios globales sobre
de acceso a la información pública y seguridad nacional, que han sido promovidos por más de 500 expertos de toda la región y que han sido adoptados por el Consejo de Europa. Esos principios, bueno, la Alianza también regional ha estado trabajando mucho promoviéndolos para que los distintos países los adopten, para que las distintas cortes del mundo y de la región los adopten y promueven, digamos, postulan una serie justamente de principios. En primer lugar, la más amplia tutela del derecho a acceso a la información pública, ¿sí? Pero reconocen que no es un derecho absoluto, como decía recién, y plantea una serie de requisitos para poder, digamos, limitar el derecho a acceso a la información pública frente a su tensión con los aspectos vinculados a la seguridad nacional. Y allí retoman estas ideas que comentaba yo al principio de proporcionalidad, necesidad, legitimidad. Pero lo interesante es que estos principios promueven una lista, que no es cerrada, de información que digamos, la comunidad internacional entiende que necesariamente debe permanecer en reserva por motivos de seguridad nacional, y allí, por ejemplo, se menciona todo lo que tiene que ver con los planes operativos, ¿sí? Pero en curso, mientras se están llevando adelante, todo lo que tiene que ver con la capacidad de un cuerpo policial, un cuerpo de seguridad, en el momento en que la información, digamos, puede generar realmente un perjuicio a esa capacidad o ese plan de defensa. Pero una vez que cesa, digamos, que ese plan se termina de ejecutar, ahí sí, nuevamente, vuelve a regir el principio de máxima divulgación, ¿sí? No lo dije al principio, pero obviamente acá la estrella, el rol estelar es el principio de máxima divulgación, que se aprende, que es máxima publicidad, que se aplica en todas las temáticas. Aún en temas de seguridad pública, sigue siendo, digamos, sigue rigiendo el principio de máxima divulgación, y las excepciones son, como lo dice la palabra, realmente la excepción. Entonces, después los principios globales establecen una serie de categorías de información que necesariamente deben ser públicas y sobre los cuales, dicen los principios, existe una fuerte presunción de interés o interés preponderante en favor de su divulgación. Y allí hay tres categorías que me parece interesante rescatar en función de la realidad nacional. Por un lado, todo lo que tiene que ver con información sobre violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Eso es algo en lo cual hay consenso unánime en la región y a nivel internacional respecto a que ese tipo de información no puede quedar excepcionada por motivos de seguridad pública o defensa nacional. Es el caso, afortunadamente, que también es recogida esa visión en la ley uruguaya, en el artículo 12. Información sobre información financiera, sobre el sector seguridad, y esto es muy interesante porque nosotros desde CAIF hemos estado asesorando en algunos casos a periodistas que han solicitado información, por ejemplo, al Ministerio del Interior sobre presupuesto de determinada repartición del Ministerio del Interior, y en algún caso se ha enfocado la clasificación genérica de información para decir que esa información no se podría vincular. En otros se ha dado, como que ha sido muy irregular, pero ciertamente todo lo que tiene que ver con presupuesto del sector de seguridad es información que, de acuerdo a los estándares internacionales, debe ser pública. Y el tercer punto que quiero tocar es el tema sobre vigilancia, y voy a hablar también de un caso el caso de Guardián que tuvimos a cargo. La información sobre vigilancia, de acuerdo a los estándares internacionales, debe ser obviamente pública. Obviamente no estamos hablando de las características de un software de vigilancia, sino estamos hablando de datos estadísticos, estamos hablando de información para que las personas conozcan cómo se van a tratar los datos personales, qué tipo de datos se van a retener, qué tipo de técnicas de vigilancia se pueden utilizar, y todo en general, ¿no? Es lo que hablan los principios. En el caso que seguramente muchos de los que están aquí han escuchado sobre el Guardián, precisamente nosotros pusimos en juego todas estas cosas de las que estoy hablando. Nosotros pedimos en el año 2014, en agosto de 2014, hicimos una solicitud de vía administrativa solicitando la copia del protocolo
que el Ministerio del Interior había elaborado para regular la implementación del sistema de vigilancia electrónica del Guardián dirigido a las empresas de telecomunicaciones. Esa envía administrativa no se nos respondió y entonces iniciamos la acción judicial. ¿Sí? En el caso de la acción judicial, las dos sentencias de primera y segunda instancia establecieron que la información que solicitábamos era información secreta. ¿Sí? Esa fue, digamos, la categoría jurídica de la que concluimos que llegaron las sedes judiciales intervenientes. En ese sentido, digamos, lo que se planteó de parte de la justicia es que como la compra del software había sido, porque o sea, la única referencia legal que se hace para esa determinación es el artículo 8, el inciso 8 del artículo 33 del TOCAP, que es el que habilita la compra directa para mantener el secreto de una operación. Entonces, lo que se planteó judicialmente es que como la compra había sido secreta, en definitiva el documento era secreto. Eso es lo que uno puede llegar a analizar de la sentencia que obviamente nosotros no compartimos y consideramos que implicó en ese momento un retroceso respecto a lo que venía siendo una amplia tutela judicial del derecho a acceso a la información pública, de acuerdo a nuestra experiencia. Realmente no consideramos que lo que hubiera correspondido en ese caso es que se aplicara el principio de divisibilidad de la información, es decir, si había algo de ese documento que debía ser reservado porque eventualmente podía poner en riesgo, digamos, la utilización del sistema por vulnerar alguna cuestión de carácter técnico, hubiera correspondido que se nos entregara una copia de ese documento con las reservas correspondientes, de manera de que desde la sociedad pudiéramos tener conocimiento y hacer un escrutinio sobre qué tipo de obligaciones se le establecían a las empresas de telecomunicaciones para implementar ese sistema. Lo último que quiero plantear, que es algo que me parece a mí como realmente muy interesante, es lo que se viene dando en relación a la aplicación del artículo 14 de la ley, que como saben es un artículo que establece un límite al acceso a la información pública, estableciendo que los organismos no están obligados a producir la información si en el momento de realizar la solicitud no la tienen, pero con una salvedad, que no están obligados a producir la información en la medida en que, a su vez, no se encuentren obligados a contar con esa información. ¿Sí? No sé si estoy clara. No. Voy a leer el artículo 14 porque me parece que vale la pena. Dice, la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan la obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. ¿Sí? Y luego explica que no se entiende producción de información, la recopilación, compilación o información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo. ¿Sí? Este artículo es muy interesante porque en vía administrativa lo que viene ocurriendo con bastante frecuencia, producto del cimbronazo que implicó también esta ley para los organismos que no tenían la información debidamente organizada para poder disponibilizarla, y también de una falta de política de producción de información, pero lo que viene ocurriendo es que muchos organismos utilizan esto como respuesta y nos señalan de que la información no existe. ¿Sí? Entonces, en varios casos nosotros hemos litigado para que, a pesar de ese señalamiento, la justicia ampare nuestro derecho a acceso a la información y ordene la entrega. Y hay por lo menos dos casos bien interesantes. Uno fue ya hace unos cuantos años, en el 2012, en donde una de las sedes del Contencioso Administrativo ordenó la entrega a ANEP de información sobre la habilitación de los centros educativos, porque de bomberos, habíamos hecho una solicitud en momentos en que en el país se discutía mucho el mal estado de inicio de las escuelas, y a nosotros se nos ocurrió que contar con esa información podía ser importante para hacer avanzar, las políticas de refacción de las escuelas, y entonces, en ese caso, la ANEP nos respondió que el dato no lo tenían, y un juez ordenó que esa información se entregara, y de esa manera
se hizo el relevamiento y se nos entregó la información. El otro caso refiere a un caso que ha investigado Matías hace menos tiempo, fue el año pasado, en el cual se solicitó información al Banco de Previsión Social sobre las prestaciones que se están brindando a personas con discapacidad mental. Se preguntaba, para que tengan una idea, desde los criterios que se utilizaban hasta la cantidad de solicitudes y bueno, la respuesta de ese organismo fue que esa información no estaba disponible, entonces la respuesta era eso. Y nosotros le litigó el caso Matías y allí también en una muy buena sentencia el juez de contencioso administrativo del segundo turno fundamentó, digamos, que el organismo estaba obligado, que no era razonable pensar que el organismo rector en materia de seguridad social no tuviera esa información. Y entonces allí lo interesante es que se aplicó no solamente la Ley de Acceso a la Información Pública, sino una Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que establece obligaciones positivas al Estado en materia de producción de información. Y eso era a donde quería llegar con este tema, es que me parece que hay un margen también muy interesante para que la jurisprudencia desarrolle estándares, aún con lo intrincado de esta redacción del artículo 14 actual, para que la jurisprudencia desarrolle estándares en relación a la producción de información, ¿sí? El marco jurídico interamericano establece claramente que dentro del elenco de obligaciones positivas que los Estados tienen en materia de acceso a la información pública está la de capturar o producir información, ¿sí? Porque realmente esto es fundamental para la toma de decisiones públicas, entonces, y para la rendición de cuentas. Entonces, creo que es interesante que se tengan en cuenta cuando llegan este tipo de casos a los juzgados, no solamente lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, sino también darle contenido al artículo 14, a ese giro del artículo 14 que habla de información que los organismos están obligados a contar con ella, darle contenido en función no solamente del artículo 5 de la ley que habla de las obligaciones de transparencia activa, que son aquellas categorías de información que los organismos necesariamente deben disponibilizar proactivamente, sino revisar, como dice en este caso el juzgado letrado de la Contencioso Administrativo del segundo turno, el marco jurídico más general, y allí hay instrumentos de derechos humanos, de las convenciones de derechos humanos, que por lo general tienen obligaciones específicas para los estados en materia de producción de información, y también lo que son las leyes orgánicas de los organismos que les confieren atribuciones específicas para generar de repente información estadística sobre determinadas temáticas. De esta manera pensamos que son, digamos, todos estos elementos, cuestiones que la jurisprudencia, digamos, en las cuales la jurisprudencia ha venido incursionando, pero que es importante robustecerlas para justamente fortalecer lo que es la tutela judicial del derecho a acceso a la información pública. Y hablé demasiado, así que le paso la palabra